Saludos. Vamos a realizar un árbol de decisión en POM. Para este ejercicio vamos a practicar mediante el libro de texto de métodos cuantitativos para los negocios, realizando el ejercicio de ejemplo de la mueblería o de la fábrica de casetas de Thompson Lumber para poderlo validar y después realizamos un segundo. Entonces, recordando que tenemos en los árboles de decisión nodos de decisión que son los cuadrados y los redondos son los nodos de probabilísticos en los cuales tenemos como resultantes, ¿verdad? Los probabilísticos tienen como resultante estados de la naturaleza, ¿verdad? Que tienen asociados probabilidades, ¿verdad? Y que entonces en los nodos decisorios tomaremos decisiones sobre el valor que viene en la rama, y en los nodos probabilísticos es la sumatoria de los resultados de los árboles, de las ramas del árbol sumantes. Entonces, recordamos que el ejercicio es Lumber tiene que decidir si ingresa o no al negocio de las casetas de bodega en los patios, y que si entra, construye una planta grande o una planta pequeña o no ingresa al negocio. Pero antes va a tener que decidir si realiza el estudio de mercado o no realiza el estudio de mercado para tomar esas decisiones de construir la planta grande, pequeña o no construir ninguna. También recordamos en el ejercicio que en el momento que él entra al negocio construyendo una planta grande o una planta pequeña, el resultado del mercado sobre el cual él no puede decidir podría ser un mercado favorable o un mercado desfavorable. Entonces vamos a ir repasando el ejercicio e ir construyéndolo en Thompson. ¿Verdad? El ejercicio de Thompson en POM. Entonces, vamos siempre en análisis para saber dónde estamos. Estamos en análisis de decisión, ¿verdad? Y en árboles de decisión. Acá nos van a preguntar el título, ¿verdad? Que podemos ponerle las casetas, ¿verdad? Y cuál es la función objetivo del árbol. En este caso es maximizar las ganancias, o en algún otro caso sería minimizar los costos. Cuando le damos OK, siempre partimos de un nodo de decisión, porque por último, siempre la solución final, siempre vamos a iniciar con una decisión. También se tienen que recordar por teoría que los árboles de decisión se construyen de izquierda a derecha, ¿verdad? Se construyen de izquierda a derecha, pero se resuelven de derecha a izquierda. Entonces, nos posicionamos en el nodo 1, ¿verdad? Véalo aquí. Entonces, cada nodo va a tener un número, y aquí es el número que vas a tener para todas las demás funciones. ¿Ok? En este caso vamos a marcar que nos escriba los números, ¿verdad? Acá todavía no tenemos datos. Acá le podríamos llamar la decisión de estudio. ¿Verdad? Y acá tenemos que agregarle brazos o las ramas, que en este caso se van a llamar branches, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas tenemos que colocarle? En este caso, de esta decisión, tenemos que colocarle 2 brazos, ¿verdad? O 2 ramas. Entonces le decimos que construya 2 ramas. 2 ramas y que las agregue. Entonces, ¿vio dónde las agregó? En el 1 tengo la decisión 1 y tengo la decisión 2, ¿verdad? Entonces, yo en el nodo 2, que es este brazo, entonces yo puedo tomar y ponerle el nombre, ¿verdad? En lugar de decisión 1, entonces yo le podría poner aquí estudio o hacer estudio. Y si me paso al branch 3, le puedo llamar
no estudio. ¿Verdad? Entonces, obsérvelo. Decisión 1, ¿verdad? ¿Verdad? En la 1, ¿verdad? Vamos a ir haciéndolo, ¿verdad? Entonces, si yo hago el estudio, ¿verdad? Yo puedo tomar una decisión, hacer el estudio o no hacer el estudio. Entonces, vamos a hacer algo curioso. Vean cómo podemos facilitar. Vamos a hacer la parte de abajo primero. En la parte de abajo nos dicen que si yo no hago el estudio, ¿verdad? Si yo no hago el estudio, yo puedo tomar una decisión. ¿Por qué si puedo tomar una decisión? Porque yo decido si la hago la planta grande o hago la pequeña o no ingreso al mercado, es decir, no hago ninguna planta. Esto se nos va a hacer muy fácil porque el software nos va a permitir copiar todos los brazos. Entonces, si observan estos brazos igual, entonces podemos construir el primer brazo para que funcione, ¿verdad? Y nos la haga más fácil. Entonces, tenemos que irnos a este punto y decirle que tenemos que crearle 3 brazos, ¿verdad? Un brazo o una rama para decidir si es planta grande o una planta pequeña o no hacer ninguna planta. Entonces, nos vamos acá al no ser estudio. Entonces nos posicionamos en el nodo 3. Pero este nodo 3 no es de decisión, no, perdón, no es probabilístico, es cuadrado, entonces lo tenemos que cambiar. Entonces le cambiamos de tipo. Entonces vio dónde lo cambiamos, aquí en Change lo cambié y se volvió de decisión. Y en el 3 ahora le vamos a agregar 3 brazos. ¿Ustedes vieron? Entonces, del nodo 1, ¿verdad? Que es el de tomar la decisión, ¿verdad? Lo vamos a colocar aquí, el no hacer el estudio, yo puedo tomar una decisión. Vamos al nodo 4. En el nodo 4 la decisión sería fabricar una planta grande. Vamos a ponerle P grande. Lo puedo llamar P grande. En el nodo 5, yo me posiciono, lo toco aquí o le escribo el nombre aquí, yo le voy a llamar la planta pequeña. La planta pequeña. Y el otro, en el nodo 6 o la rama 6, yo le diría no hago nada, ¿verdad? O no planta, ¿verdad? No planta. Es decir, no ingresaría al negocio, ¿verdad? No, ni amplío el negocio, ni me meto en la planta, ni hago nada, ¿verdad? Entonces, vea que yo podía tomar esas 3 decisiones. Planta grande, planta pequeña o no hacer ninguna planta. Ahora, si yo construyo una planta grande, entonces vamos a ir por este nodo. Si yo construyo una planta grande, yo puedo hacer un mercado, ¿verdad? Un mercado podría tener un mercado favorable o podría tener un mercado desfavorable. Entonces vamos a ver cómo colocamos eso. Entonces nos posicionamos en el nodo 4, ¿verdad? Y a este que sí se queda, que es de decisión, que es probabilístico, le vamos a agregar 2 brazos. ¿Ve? Si hago la planta grande, le agrego 2 brazos. Y como es de decisión, vea que automáticamente el nodo 7 ya me está solicitando probabilidades. Véanlo aquí. Entonces, vamos al evento 7, le vamos a llamar favorable. Favorable. ¿Y cuánto es la probabilidad de mercado favorable? Es de 0,50. Entonces, lo dejamos de esa forma. Y en este caso ya nos podemos colocar la ganancia, ¿verdad? Que en este caso, porque ya es al final, si no hubiera nada, se deja en blanco, pero como ya la última, ¿verdad? Sí sabemos que si no realizamos el mercado, no realizamos el estudio de mercado, construimos una planta grande y el mercado es favorable, podríamos ganar 200,000. Entonces venimos y colocamos los 200,000 aquí. ¿Okay?
¿Lo ven? Donde queda favorable 200.000. Si yo me quedara en el 7, por ejemplo, y las probabilidades fueran diferentes, yo le dijera, bueno, es que la probabilidad es como 0,70. Vea que él automáticamente entiende, ¿verdad? Me paso al 8. Él me va a decir, suave, ¿cómo? No, ¿verdad? Yo debo cuidar que las probabilidades en los brazos siempre tienen que sumar 1, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado. Entonces, ahora en el brazo 8, que es no favorable, o vamos a llamarle desfavorable, para que quede bien diferente. Que se nos perdió. Ok. Nos perdió por acá. Desfavorable. ¿Cuál es la probabilidad que sea desfavorable? Entonces, era 0,50, el que había que corregir era este de 0,50, ¿verdad? Porque tienen que ser la suma de 1. Ya lo corregimos ahí. Y sabíamos que si no hacíamos el estudio, construíamos una planta grande y el mercado resultaba ser desfavorable con una probabilidad del 0,50, tendríamos una pérdida de menos 180 mil dólares. Menos 180 mil dólares. ¿Verdad? Entonces vea cómo queda el nodo, ¿verdad? Vea cómo queda el nodo. Exactamente como está en el ejercicio, ¿verdad? No realizar el estudio, planta grande, mercado favorable, 200.000, mercado desfavorable, menos 180.000. ¿Verdad? Entonces, véalo ahí donde lo tenemos. Ahora, si yo me voy al nodo 5, yo tenía teníamos que en el 5 exactamente tengo esto, ¿verdad? Entonces, yo podría pararme en 4, copiar el nodo 4, me paro un nodo 5 y le hago paste y vea que me copió exactamente el mismo para no poderlo escribir y construir. Entonces fácilmente yo podría modificar acá. Entonces, ¿qué modifico? Entonces me voy a 9 y reviso. Si hago la planta pequeña, cuánto es la probabilidad favorable, cuánto es la probabilidad desfavorable y cuáles son sus valores finales. Entonces podemos revisar. Entonces podríamos revisar y vemos que favorable 0.50, desfavorable 0.50. Si es favorable gano 100 y si es desfavorable pierdo menos 20.000. Entonces, si es favorable, ¿verdad? En nodo 9, 0.50 y ganaría 100.000. Y si es desfavorable, es decir, en el nodo 10, yo perdería solamente 20.000, ¿verdad? Menos 20.000. ¿Verdad? Nada más verifiquemos. 100.000 y menos 20.000. Correcto. ¿Ven? Ya estoy ahí con menos 20.000. Ahora, si no hago la planta, ¿cuál es el valor del nodo final? No pierdo nada. ¿Verdad? No pierdo nada. Entonces, acá, en POM, simplemente al nodo 6, no hago la planta y le digo que el profit es igual a 0. ¿Verdad? El profit es igual a 0. ¿Por qué? Porque ahí ya no tengo nada que hacer, ¿verdad? No tengo que construir ni definir nada. Entonces, ¿vieron cómo yo construí esta parte de aquí abajo? Y esta parte de aquí abajo va a ser muy similar a la que tengo que hacer aquí arriba. Pero tengo que validar primero que si yo realizo el estudio de mercado, podrían suceder dos cosas. Podría tener un estudio con resultados positivos o con resultados negativos. Entonces tenemos que construir primero ese brazo. Entonces, en esto probabilístico, entonces ya nos vamos al 2
y le decimos que nos agregue dos brazos. Cuando agregamos dos brazos nos va a pedir cada uno, entonces nos vamos y trabajamos con el nodo 11, el superior, que esto sería que los resultados del mercado, ¿verdad? Fueran positivos, ¿verdad? El estudio, vamos a llamarle positivos para distinguirlo, positivos, ¿verdad? ¿Y cuál es la probabilidad que sean positivos? El ejercicio nos dice que la probabilidad que sea positivos es de 0,45. Entonces, si es positivo, pasamos a 0,45. ¿Ok? En el nodo 12, si el evento, ¿qué podría pasar si hacemos el estudio? Que sea negativo, ¿y cuál es la probabilidad? Que sea negativo, un 55%, ¿verdad? Para completar el 100% de las probabilidades que siempre tiene que estar en las ramas que conforman un nodo de probabilístico, ¿verdad? Los estados de la naturaleza. Entonces, ahora resulta lo siguiente. Vea qué interesante. Si yo hago el estudio y los resultados son positivos en un 45%, ¿verdad? Si fuera así, ¿verdad? Hago el estudio y si fuera positivo, yo podría decidir en hacer una planta grande, una planta pequeña o no hacer ninguna planta. Y obsérvese que es igual a este nodo de aquí en adelante. Entonces yo, para adelantarme y no tener que recopiar y hacerlo todo a mano, aunque usted lo puede hacer nuevamente todo a mano, yo puedo copiar esta parte de lo que yo ya haya construido abajo. ¿Cómo lo hacía? Entonces, ¿qué es lo que tengo que copiar a partir de este 3? Entonces me paro en el 3 y le digo copy lo que está después del árbol 3. Entonces, lo copio, me posiciono en el 11 y le digo que, ¿verdad? Ya estoy en el 11 posicionado y le digo que me pegue todo el subnodo. Entonces, vea qué interesante, vea lo que hizo, ¿verdad? Hago el estudio, si el estudio es positivo, yo podría construir una planta grande, podría construir una planta pequeña o no hacer nada, ¿verdad? O no hacer nada. Entonces, si yo tengo la planta grande, yo podría tener un mercado favorable o desfavorable. Acá lo que pasa es que este nodo 13 lo tenemos que cambiar a un nodo igual de forma de estado probabilístico, ¿verdad? Tengo que cambiarlo, ¿verdad? Tengo que cambiarlo, ¿verdad? Entonces, que este nodo aquí, lo tengo que cambiar a Change a Decision Node, que quede cuadradito, ¿verdad? Con valor 0, ¿verdad? Hacer 0, ¿verdad? Este también no lo había cambiado, perdón. Lo cambio acá, lo cambio Change a Decision 0 y con valor 0, ¿verdad? Entonces ve que ya ahora sí quedaron todos igualitos, ¿verdad? Quedaron 0. Entonces, este nodo acá, ¿verdad? Lo vamos a cambiar a decisión. Aquí vamos, aquí hacemos en probabilístico. Entonces, volvemos a repetir. Este era que estaba en la naturaleza, positivo, tomo una decisión grande. Si es grande, tengo un estado de la naturaleza que puede ser que un mercado favorable, un mercado desfavorable, y veamos los valores. Si el mercado es favorable, sería del 78 y ganaría 190,000. Si fuera desfavorable, perdería menos 190,000, ¿verdad? Perdería menos 190,000. Entonces vamos y lo colocamos. Aquí es la línea 16, que es favorable, sería de 0.78 y ganaría 190,000. Recuerden que es 190,000 porque el estudio de mercado vale $10,000, ¿verdad?
yo hubiera ganado 200,000 si el mercado era favorable, pero como yo pago a hacer el estudio costaba $10,000, entonces aquí solo ganaría 190,000, ¿verdad? En el 17, si es desfavorable, la probabilidad que sea desfavorable es 0.22 y perdería 190,000, ¿verdad? Entonces veámoslo a ver cómo quedó. Planta grande, favorable, desfavorable, 0.78, 190,000. Vamos a revisarlo. 190 menos 190, 0.28, 0.78, ¿verdad? En la planta pequeña hubiera pasado lo mismo, ¿verdad? Hubiera pasado lo mismo, ¿verdad? Entonces nos vamos a modificarlo, ¿verdad? Entonces aquí es una forma de practicar, 0.90, nos posicionamos en 0, en 0. Aquí sería las probabilidades de, vamos a observar, 0.78, 0.22, 90 y menos 30,000. Entonces la probabilidad aquí era 0.78 y ganaríamos 90,000. Y en el 19 la probabilidad es de 0.22 y perderíamos menos 30,000. Que hubiéramos perdido 20,000 más el estudio, ya lo hubiéramos pagado, también entonces perdería ya entonces $30,000. ¿Verdad? Y en el de no hacer en la planta, ¿verdad? Su valor sería de 0, ¿verdad? 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 Entonces, vea cómo ya quedó el nodo construido, ¿verdad? Quedaría así construido el nodo, ¿verdad? Ahora, acá tenemos que venirnos a la 12 y la 12 es prácticamente este mismo árbol, ¿verdad? Es la misma parte. Entonces yo me puedo posicionar en 11, decirle que lo copie y que no lo pegue aquí en el 12 y después nada más variamos lo que tenemos que corregir. ¿Ok? Entonces obsérvese cómo lo creamos. Entonces, si era negativo, ¿verdad? Podemos tomar la decisión de hacer una planta grande, una planta pequeña o no hacer la planta. En el 22 igual, quedaríamos con un profit de 0, ¿verdad? Que entonces ahí no hacemos nada. En si hacemos la planta grande, ¿verdad? Entonces, aquí cambiamos el nodo, ¿verdad? Porque tiene que ser un nodo de tipo probabilístico, donde puede ser favorable y desfavorable. Entonces revisemos los valores. Los valores en este caso sería, si los son negativos, el mercado favorable sería 0.27 con 90,000 y 0.73 con menos 90,000. Entonces, vamos a ver aquí, entonces cambiamos los valores finales si están bien. Lo que tendríamos que cambiar son las probabilidades. Entonces, la probabilidad que sea favorable sería de 0.27 y que sea desfavorable en el 24 sería de 0.73. 0.73, ¿verdad? 0.73. Ahora, aquí cambiamos ese también a cambiarlo de tipo probabilístico, ¿verdad? Entonces él ya me pide, ¿verdad? Las probabilidades. Entonces nos vamos a la 25, revisemos que son 90 menos 30,000 y revisamos las probabilidades para ver, ¿sí? Menos 90,000, ¿verdad? Menos 90, menos 30, ¿verdad? Que son los mismos valores finales, pero cambian las probabilidades, 27 y 73. Entonces vamos aquí al 25 y le decimos que la probabilidad es de 0.27 y en el 26 le decimos que las probabilidades es de 0.73. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces ya revisamos y lo pueden observar que este mismo árbol es el árbol, ¿verdad? Que yo tengo acá, es el mismo. Vamos a hacerlo un poco más pequeño para que lo vean.
Ve que es exactamente el mismo árbol, ¿verdad? Aquí, vea que tenemos un error. Vea que si yo no hago ninguna planta, aquí yo sí pierdo $10,000, que es el costo de los resultados negativos. Ese error, cuidado, se nos iba. Y entonces vea que aquí, si no hacía ninguna planta, estaba perdiendo acá. Entonces aquí tenemos al 22 cambiarle, que perdería menos 10,000. Y también el 15 perdería menos $10,000. Casi se nos va ese error. ¿Verdad? Entonces, vea que ya tenemos construido todo el árbol, ¿verdad? Y ahora ya nada más necesitamos, ¿verdad? El ver el resultado, ¿verdad? Y revisar si no nos falta nada para poder ¿cómo se llama? Ya el resultado final. Bueno, nos faltaba nada más la solución del problema, ¿verdad? Revisando que todo estuviera bien, se vuelven a revisar los valores, ¿verdad? Con respecto al ejercicio, ¿verdad? Y ya cuando lo tenemos listo, nada más nos venimos acá, ¿verdad? Aquí ve que no están los botoncitos porque salimos de full screen, ¿verdad? Porque cuando no tenemos full screen nos cuesta mucho ver este pedacito, ¿verdad? Que entonces aquí en view, ¿verdad? Ponemos full screen, ¿verdad? Entonces así podemos ver todo el pedacito de esta columna. Y ahora sí, nada más, ya sea en full screen o no, ¿verdad? Podemos darle solve. Y entonces nos volvemos a ir a view screen porque se ve mejor, ¿verdad? Obsérvese, donde él va calculando lo que hemos hablado, ¿verdad? Va marcha atrás, ¿verdad? Va calculando uno por uno de cada uno de los movimientos, donde va sumando los resultados de cada uno, ¿verdad? 90,000 menos 30,000. Se los trae aquí, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Los suma, ¿verdad? ¿Verdad? El valor monetario. En acá toma decisión, ¿verdad? Como aquí sumó estos dos, ¿verdad? Por ejemplo, hagamos el ejercicio acá. 90,000, ¿verdad? 90,000 por punto 78 y menos 190,000 por punto 22, la sumatoria de eso nos da 106,400, aquí nos da 63,600 y aquí menos 10,000, ¿verdad? Son los valores que estas ramitas valen y suma aquí. Y aquí entonces, como es de decisión, él escoge, ve que lo pone en azul, él escoge, ¿verdad? Sucesivamente, ve que aquí en este caso escogería la pequeña, aquí multiplica, ¿verdad? Y entonces aquí vale 42, hace lo mismo en este ejercicio, entonces aquí esta rama vale 49,200 y esta vale 40,000. Y entonces por último tenemos acá 49,200, ¿verdad? Entonces vea ahí donde ya está la solución para el ejercicio, ¿verdad? Entonces cualquier cosa debieran de editarlo o hay un error, ¿verdad? Alguna cosa lo pueden edit, ¿verdad? Recuerde también que lo pueden salvar para que lo puedan revisar o lo puedan detallar en cualquier momento. Cualquier cosa me avisan. Gracias.